En el mundo hay más de 6.000 idiomas diferentes. Por eso necesitamos traductores e intérpretes para comunicarnos y entender lo que nos dicen en otras lenguas. Pero, ¿por qué hay tanta diversidad? ¿Cómo se originaron las lenguas de nuestro continente, en América? ¿Cómo nacieron los idiomas? Los idiomas como el francés, el portugués, español o italiano descienden del latín, y a su vez descienden de las lenguas indoeuropeas, el cual descendió de una lengua proto-indoeuropeo que ya no se habla. El árbol de las lenguas indoeuropeas empezó a ramificarse hace unos 8.700 años atrás. Surgió de las comunidades agrícolas que vivían en Anatolia, en la actual Turquía. Cabe mencionar que entre las civilizaciones y los pueblos que se asentaron o conquistaron Anatolia estaban los hititas, los frigios, los cimerios, los persas, los gálatas, los celtas, los griegos, los romanos, los armenios, los godos, el imperio bizantino y el otomano. La configuración de las lenguas indoeuropeas en Anatolia, con el colapso de imperios e invasiones, sufrían un cambio. Los científicos han utilizado un método para poder entender la diversificación de los idiomas. De esta forma han aplicado a la lingüística los métodos desarrollados en los últimos años para estudiar la evolución de los seres vivos a partir de sus genes. Así, tras analizar 2.449 elementos léxicos como si fueran genes en 87 lenguas como si fueran especies, han conseguido poner fecha a las principales bifurcaciones en la evolución de las lenguas indoeuropeas. La raíz del árbol arranca hace 8.700 años, datación que coincide con la expansión de la agricultura desde Anatolia, producida hace entre 8.000 y 9.500 años. Y nuestro idioma, el español, sabemos que junto con otras 150 lenguas es de origen indoeuropeo, una familia de lenguas habladas hoy por casi la mitad de la humanidad. Según un estudio publicado por la revista Science, nació hace unos 9.000 años en Turquía. Desde ahí se habría dispersado gracias al desarrollo de la agricultura y el comercio. En los idiomas primitivos se hubiera dicho yo tomar agua voy, con el verbo al final. Hoy en muchos idiomas decimos yo voy a tomar agua, y esa es una innovación relativamente nueva de lenguas que descienden de una mucho más antigua. Al igual que la evolución de las especies, que de un antecesor aparece algún descendiente con una pequeña mutación, un cambio que se va acentuando o haciéndose más marcada de generación en generación, y que con el tiempo surge una especie totalmente nueva. Lo mismo pasa con los idiomas. Al principio hubo cambios pequeños en diferentes pueblos de origen común, que con el tiempo se fue desarrollando una lengua similar, pero ya con muchas variaciones, hasta convertirse en una lengua totalmente nueva. Por eso hay muchas similitudes entre el italiano, el portugués y el español, porque descienden de una misma lengua madre. En nuestro continente, en América, se hablan muchas lenguas distintas. El inglés es la lengua más importante en América del Norte, que se heredó de la colonización británica en el siglo XVII. Pero en Sudamérica predominan el español y el portugués. Todos estos idiomas llegaron a América procedentes de Europa, pero antes de la colonización se hablaban otras lenguas. Se trata de las lenguas indígenas de América. La diversidad de estas lenguas es inmensa. Todas estas lenguas son muy diferentes entre sí, tienen apenas unas pocas estructuras comunes. Por ello, su clasificación es difícil. El origen de esta diferenciación se halla en la propia historia del continente.
América se fue poblando en sucesivas etapas. Los primeros seres humanos que llegaron a América lo hicieron hace más de 15.000 años. Cada nueva población que entraba en el continente lo hacía con su propio idioma. Sin embargo, las lenguas indígenas se parecen más a las lenguas de Asia, y es que los primeros habitantes de América vienen de Asia. Un estudio publicado en la revista Nature demostró que proceden de al menos 3 oleadas migratorias de pobladores asiáticos que cruzaron al nuevo continente a través del estrecho de Bering en Siberia, o navegando ya sea desde Asia hasta América o desde Australia hasta las costas pacíficas de Sudamérica, hace más de 15.000 años. La situación de las antiguas lenguas de América no es la misma para todas ellas. En Sudamérica, muchas lenguas indígenas todavía están vivas. Los idiomas como el guaraní o el quechua cuentan con millones de hablantes activos, con menos hablantes el aymara, náhuatl y maya. En América del Norte, por el contrario, muchas de las lenguas están prácticamente desaparecidas. La cultura de los nativos norteamericanos fue oprimida durante mucho tiempo, y así sus lenguas también se perdieron. Hace mucho tiempo, todos los seres humanos hablaban una misma lengua, pero esto cambió cuando comenzaron las migraciones. Los seres humanos abandonaron África, su lugar de origen, y se extendieron por todo el planeta. Esta segregación espacial condujo a la divergencia lingüística, puesto que cada pueblo desarrolló su propia forma de comunicación. De esta protolengua común se originaron un sinfín de lenguas diferentes, pero en su migración, los seres humanos nunca permanecían demasiado tiempo en un mismo lugar. Así, el proceso de separación de idiomas se hizo cada vez mayor. Nunca se dio el caso de que algún pueblo llegase a vivir aislado durante miles de años. Siempre se produjeron contactos entre tribus, etnias o pueblos. Esto provocó cambios en los idiomas. Las lenguas recogían elementos unas de otras o se mezclaban. De este modo, la evolución lingüística nunca se detuvo. Así pues, las migraciones y los contactos interculturales explican el gran número de lenguas existentes. Cada lengua siguió su propia historia evolutiva según determinadas reglas. Con todo esto, parece claro que los factores culturales juegan un papel más importante que los factores biológicos. Esto quiere decir que la historia de los pueblos es la que condiciona su lenguaje. Todos los idiomas probablemente tienen su origen en los diferentes grupos humanos que fueron saliendo del África hace decenas de miles de años. Luego cambiaron mucho en cada pueblo que se formó en Europa y en Asia. Hoy en el mundo existen más de 5.000 idiomas y el más hablado es el chino mandarín. Lo usan 900 millones de personas. El lenguaje no viene incorporado, lo aprendemos. Es una construcción cultural que va pasando a través de las generaciones y varía con el tiempo y el lugar. Lord Manbaro, mucho antes que Darwin, en 1773 publicó El origen y progreso del lenguaje. En él explicaba que el lenguaje fue una ventaja evolutiva, le ayudó a los antiguos humanos como supervivencia para evitar peligros. Miles de años atrás existían los protolenguajes, lenguas rudimentarias que fueron variando y enriqueciéndose conforme los humanos iban ocupando el planeta y estableciéndose en pueblos, ciudades y países. De ellas surgen los idiomas modernos. Las más antiguas serían las lenguas nilo-saharianas, aparecidas hace 12.000 años en el norte de África, y a su vez serían el ancestro de las lenguas indoeuropeas, que incluyen el griego, latín, persa, sánscrito, indio y alemán. Genetistas, paleontólogos y lingüistas piensan que alguna vez todos hablamos el mismo idioma común. Los dejo con esta frase: ¿la ciencia ha prometido la felicidad?
No lo creo. Ha prometido la verdad. Y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Emily Solá. Disfruten de la vida y hasta la próxima.